Entonces no vamos a tener una clase con mucha materia, sino que vamos a ordenarnos en lo que ya hemos visto, tenerlo claro, para prepararnos ya una o dos clases que vienen en la entrega del informe final. ¿Ok? Y eso sería todo, si no es más que esto. Lo que pretende este taller es que ustedes tengan una visión. Lo ideal habría sido hacerlo obligándolos, entre comillas, a trabajar con las maquinarias de la organización de la universidad. Pero, mientras tanto, aprendimos el sistema, cómo funcionan, qué cosas se usan, y eso es lo que van a tener que demostrarme después en un pequeño informe. Es un pequeño informe, chicos, ya les digo, no se vayan a preocupar por eso. ¿Ok? ¿Vamos a esperar a alguien más o no sé, podríamos partir? ¿Les parece que partamos ya conversando? Supongo, Sí, profe, parta. ¿cierto? Ya. Ustedes siguen ahí tapaditos. Eh, vamos a ver esto. Ok. Admitir, ya. Ah, bueno, está llegando más gente ya. A ver. Brandon también llegó ya. Ok, ya no, en realidad vamos. Vamos a partir. Vamos a ver entonces, resumiendo todo el tema, lo vamos a poner ordenadamente. ¿En qué sentido? Que quiero que vayamos entendiendo que hay una manera específica de trabajar en la industria de la madera, especialmente la fabricación de muebles, cosas de ese estilo, y es la manera en que se respeta, y las operaciones son básicamente las mismas independientemente del producto que estemos fabricando. Y eso es lo que queremos ver ahora. Vamos a hablar de operaciones para poder ponerlo después en nuestro diagrama de operaciones, que es parte del informe. El informe va a tener que incluir un diagrama de operaciones hecho por ustedes, acuérdense de eso, ¿ya? Se denominan así entonces las actividades que transforman el producto en sus diversas etapas y de preferencia agregan valor al mismo. Ojalá que las operaciones siempre estén agregando valor. Esa es la idea general. Es decir, que sea, después de una operación, el producto tenga otro costo, otro valor, ¿ya? Para desarrollar los diagramas de operaciones correspondientes se utilizan los símbolos determinados en su orden correspondiente, tal cual. De esta manera se comenzará por el vértice superior derecho, con la línea de inicio de la pieza más importante o representativa del producto, y se bajará por esa rama con las operaciones a realizar de forma ordenada y sistemática. Eso es básicamente siempre un diagrama de operaciones. ¿Se acuerdan? Esto es lo que vamos a tener que hacer siempre. Siempre vamos a estar con eso. Eso ya lo vimos. No estoy pasando materia nueva para que no se vayan a quejar después de que el profe pasó materia. Solamente estamos revisando y poniéndonos de acuerdo. ¿Ok? Las operaciones incluyen todas las actividades previas al desarrollo productivo del producto. Con ellas el material queda preparado para continuar con el proceso de fabricación. Esta es la preparación, ¿ya? El proceso de fabricación del mismo de manera simple y ordenada. El objetivo de estas actividades es que en producción los materiales cumplan con los requisitos para la fabricación, sean definidos, limpios y normalizados. En la primera operación, que es la verificación, la entrega, el ingreso inicial, uno tiene que verificar primero que el producto cumpla. Por ejemplo, que la madera tenga el grado de humedad que nosotros necesitamos, que no tenga demasiado daño, porque la madera va a tener daño, va a tener complicaciones. Va a ser normalmente, va a tener cierta alabeo, cierta curvatura, ¿ya? Va a tener esas cosas. Es imposible que la madera tal cual la compramos sea perfecta. No es así. Entonces nosotros vamos a tener que revisar eso. En todos los materiales pasa lo mismo, y esto es lo que vamos a ver en este cuento. La industria de la madera se refiere a recepción. Lo primero que se hace en la recepción es el ingreso administrativo de la materia prima en el sistema. Es una medida de control interno. ¿Qué significa esto? Llega el camión con los palos, hay una guía de despacho o un documento similar, y la gente de bodega lo recibe y verifica que vengan todas las cosas. Me dicen que vienen 500 palos de 2x3. Perfecto, vienen 500 palos, listo, esa. Ahora lo ingreso al sistema. En la empresa ya saben
que existen esos palos dentro de la materia prima. Y eso ocurre, fíjense bien, siempre que se haya hecho una recepción. Si no se ha hecho una recepción, en la empresa no tienen idea que hay material. Así que eso es importante. Luego de la recepción, que yo recibí, que ya está en el proceso, ya la gente puede hacer cosas dentro de la empresa. ¿Qué cosas, por ejemplo? Verificar. Puede verificar, es decir, comprobar las características requeridas para el buen desempeño del proceso productivo. Ahí estamos hablando entonces exactamente de eso que decíamos. La cantidad de humedad, la curvatura, el grado de, de calidad que tenga el producto, que hay distintos grados. Ustedes saben que hay distintos grados de calidad para todos los productos. En la madera existe uno. Hay una definición de primera calidad que tiene que ver con color estable, pocos nudos, ningún nudo abierto. El nudo abierto es un nudo que la cosita de adentro, esa redondita, se mueve. Eso es un nudo abierto y la madera no puede tener eso. ¿Ya? Eso es un símbolo de mala calidad para la industria. Puede ser muy bonito, ¿eh? Puede verse muy bien, pero fíjese que ese nudo disminuye la resistencia del producto en ese sector. Entonces, por eso se llama de mala calidad y hay que eliminarlo o no recibirlo si es que está así. ¿Ya? Entonces, la curvatura, la madera tiene que ser recta, si puede tener una curvatura, cierto grado de curvatura, pero muy mínimo, adaptado dentro de ciertos rangos, eso es primera calidad. Verificamos entonces todas esas características en esta etapa. Una vez que las verificamos, estamos listos para proceder a las primeras fases de preparación del material. Estos son, por ejemplo, el dimensionado, que es cortar en el ancho, largo y alto la pieza de madera para que pueda entrar en proceso con sus medidas definidas y normalizadas, facilitando el trabajo posterior. En los procesos siguientes no va a entrar el palo, va a entrar una pieza con ciertas dimensiones y características. Ese es el dimensionado. Lo mismo va a ser el canteado, que corresponde a la preparación y definición de dos de sus cantos adyacentes, de manera que se encuentren planos rectos y a 90 grados entre sí. Esto asegura un proceso posterior controlado. Entonces, esto ya está listo. Ahora lo que viene es el cepillado, que es en la etapa donde se afinan las superficies de la pieza, dejándolas lisa y recta, además de quedar con un espesor parejo en toda su extensión. Entonces ya no es madera, es una pieza especialmente desarrollada para poder ser trabajada en el proceso productivo. ¿Se fijan? Entonces esta primera etapa de preparación es la que nosotros vamos a tener que tener siempre en la industria de la madera. ¿Ok? La preparación entonces, primero la verificación. Fíjense, la recepción no la incluye porque no es un proceso productivo, es un proceso administrativo, pero la verificación se realiza en las bodegas de materias primas, comprobando el cumplimiento de los requisitos del área productiva. Una vez aprobado, se procede al dimensionado utilizando herramientas manuales tales como sierras de mano y serruchos, o maquinaria especializada como son las sierras de banco, las tosadoras, las ingleteadoras que hemos visto nosotros. El canteado se puede realizar de manera manual o con la utilización de una máquina canteadora con la que se consigue una mayor seguridad en el grado de exactitud obtenido. Lo mismo puede ocurrir con el cepillado, ya que si bien se puede realizar manualmente, siempre es preferible utilizar la maquinaria adecuada, en este caso la cepilladora. Entonces, mi proceso va a ser así: verificación, una operación, dimensionado, canteado y cepillado. Siempre en este orden. Yo no puedo verificar después de cantear, no puedo dimensionar después de cepillar, tengo que hacer primero la verificación, después el dimensionado de la pieza, después el canteado y al final el cepillado. Ese es el orden en que siempre están los elementos. Y fíjense que es una cosa lógica, ¿ya? Y esa es la lógica de la producción, la que nosotros tenemos que seguir manteniendo y controlando. Luego está el desarrollo productivo, que se refiere a todas las etapas de modificación de las partes y piezas para lograr que se transforme en el producto definido, teniendo dos instancias definidas. Primero, actividades que modifican el material, retirando, agregando o dando una nueva forma. Esa es una etapa, una instancia dentro del desarrollo productivo. Y actividades que permiten unir partes y piezas para conformar el producto. En la etapa de modificación, se pueden encontrar varias de las siguientes etapas, aunque no necesariamente todas ellas, dependiendo de las características del producto. Aquí voy a tener una serie de 4, por ejemplo, actividades, 4 procesos, 4 operaciones, como quieran llamarla, que se realizan, pero no siempre se usan todas, ¿ya? Por ejemplo, el perforado. Hay piezas que no necesitan perforar, simplemente
no se le hacen hoyitos. Es la actividad que genera perforaciones u orificios circulares en el producto, mismos que se pueden utilizar para estructurarlo y mantener las piezas unidas, aunque también pueden tener un uso simplemente decorativo, ya depende del diseño. El espigado generalmente se realiza para generar un sistema de unión sólido resistente y consiste en una pieza de forma rectangular que encaja firmemente en una operación de similares características. El escopleado es la contraparte del espigado, se denomina también mortaje y es la perforación recta en donde se encaja la espiga. Y el moldurado, que corresponde al suavizado de aristas o la entrega de una forma específica al contorno de una superficie, ya sea por razones estéticas o funcionales. Esas son actividades que se pueden desarrollar entonces, después de haber dimensionado la pieza, se le agregan estas para poder continuar con el desarrollo productivo. Entonces hemos modificado esta pieza con algunas de estas características. Le hemos dado forma, le hemos dado algunas perforaciones, algunas ranuras, algún elemento decorativo, ya hemos quitado material, etcétera. Hemos realizado estas actividades dentro del desarrollo productivo. El perforado se realiza con taladro, ya sea manual o pedestal, para generar orificios exactos en la pieza. El espigado se lleva a cabo solamente mediante una máquina llamada precisamente espigadora, y esta misma máquina puede realizar el escopleado, que son las perforaciones en donde se instalan las espigas formando la unión. Finalmente, el moldurado se puede realizar de manera manual con cepillos especiales que poseen la forma requerida, con tupiz de mano o de mesa, y para grandes producciones se puede utilizar una máquina especial llamada moldurera, que ya es para, ¿cómo se llama?, fabricaciones industriales. Las molduras que venden en las tiendas, con las que uno pone en los contornos de las casas o en la esquina, así para disimular la esquina, para eso, esas se fabrican con moldureras, que son máquinas que están todo el día pasando palos dándole esa forma. Es necesario de nuevo aclarar que no siempre se realizan todas estas operaciones y la elección de ellas depende del diseño del producto. Es decir, podemos a lo mejor solamente perforar y moldurar, sin hacer espigado o escoplado. O podemos haber hecho espigado y escoplado sin necesidad de perforar o moldurar, o perforar y hacer una espiga, o espigado y escoplado y moldurado, etc. Va a depender del producto. El diseño del producto es el que me indica cuáles son las operaciones que se realizan y en qué orden. ¿Ok? Entonces ya estamos en esta etapa de desarrollo productivo, donde estamos haciendo las modificaciones. Y después está, dentro del desarrollo productivo, la unión. Corresponde a las distintas maneras de obtener la estructuración del producto. En la madera, lo más común es que el producto conste de distintas piezas, varias piezas que están unidas entre sí. Por ejemplo, una puerta tablereada, así se llama, una puerta que tiene un marco de madera y adentro tiene un tablerito delgado. Se usa, por ejemplo, en los muebles de cocina, donde hay un marco de madera y adentro de la misma puerta hay una ranura donde hemos metido un MDF, un terciado delgado que hace toda la tapa. ¿Ya? Esos son entonces 4 o 5 piezas que se van uniendo para formar este producto. Entonces vamos a tener aquí que hay distintas clases de unión. El clavado, lo más simple que podemos hacer siempre es clavar la pieza. Es la acción de generar una unión mediante el uso de clavos o puntas metálicas. Es muy antigua, pero no es recomendable para la fabricación de muebles, precisamente porque la sucesión que se realiza con el clavado es mediante fricción. ¿Ya? La pieza queda unida porque el clavo está friccionando contra el resto del material. Y en ese sentido, mucho movimiento hace que esta fricción vaya perdiendo fuerza y el clavo entonces además se va abriendo. En el corto plazo, las uniones clavadas, sobre todo en los muebles, van a ir soltándose. Así que no se usa mucho. Lo usan a veces, por ejemplo, para pegar fondos, traseras, partes de piezas que no están a la vista. ¿Ya? No es muy usado. El atornillado es parecido al otro, pero logra uniones muchísimo más resistentes y estables, ya que se mantiene el tiempo aún con los movimientos propios de un mueble. Sin embargo, tampoco es muy, muy requerida, porque estéticamente no es bonito. ¿Ya? Ver un tornillo a la vista no es tan estético. Por lo tanto, para los muebles de mejor calidad, la preferencia es no tenerlo. De hecho, muebles de calidad regular, muebles que tienen otros usos, por ejemplo, usan estos tornillos y les ponen una tapita. Por ejemplo, los muebles de cocina normalmente se fabrican así, donde las uniones son con tornillos y a los lados les ponen una tapita en la tapa, justo en la cabeza del tornillo del mismo color del material, para disimular que existen estos tornillos. Ahí se acepta. En realidad a mí no me gusta tampoco, pero ahí se acepta porque es la característica general del producto y la gente ya lo ha asimilado. Los muebles de cocina normalmente van así. No es la idea, pero normalmente van así.
¿ya? El ente arrugado es un sistema de unión de madera de mayor uso. Este es el que se usa más, por su simplicidad y resistencia. Con perforaciones en ambas piezas unidas se inserta un cilindro con adhesivo que realiza la unión. Y es más resistente, más seguro, transmite mejor los esfuerzos, no hace más fuerza que la madera, por lo tanto se mantiene como una unidad coherente. Entonces es muy grato trabajar con esto, es bastante más difícil porque las uniones tienen que ser casi perfectas, pero es una forma de trabajo, ¿ya? Y es lo que deberíamos tener en cuenta siempre. El galleteado, que es relativamente nuevo, ya no hace mucho tiempo que se está usando el galleteado, son unas piezas de madera que tienen una forma de galleta estirada, delgadas, y se ponen en una ranura o en una pieza, una sacado que tiene la forma de la misma. La galleta se inserta ahí y se insertan las otras piezas. Se puede generar cantos, se puede generar uniones de 90 grados, uniones rectas. Lo que sí es importante es que mantiene la altura de las piezas y es fácil entonces de manejar el sentido y conseguir buenas uniones. Se está usando mucho en muebles que sean fáciles de fabricar, más rápido de fabricar y tiene una resistencia razonable. ¿Ok? El problema es que se necesita una máquina especial que no todos la tienen. Y es bastante cara también. Para el resultado, si no estás haciendo trabajo en serio, no estás haciendo trabajo muy continuamente, el resultado es bueno, pero no se justifica tanto porque lo puedes hacer de otra manera con más cuidado. ¿Ok? Y el pegado, que es la más básica, la unión de las piezas se realiza mediante el agregado de sustancias adhesivas de distintas características y consistencias que las mantienes en el tiempo. Eso es lo que habíamos visto hasta ahora. ¿Cómo funciona esto? De la misma manera que la vista anterior, no todo esto se realiza en cada producto, solo depende del diseño para elegir la más adecuada. Probablemente el clavado es lo que menos vamos a utilizar. Atornillado quizás, entarugado probablemente, el galletado quizás, y el pegado definitivamente siempre va a estar presente, porque aunque las piezas estén entarugadas o galleteadas, incluso atornilladas, siempre es bueno agregar adhesivo. ¿Ok? El adhesivo contribuye a expandir el área de esfuerzo y hacer que la pieza resista un poco más que simplemente tener los clavos, los tornillos o los tarugos. El clavo se utiliza en parte y piezas que no serán visibles ni resistirán muchos esfuerzos durante el uso del mueble, estamos claros. La parte trasera lo único que tiene que hacer es sostenerse, ya la trasera de los muebles, es sostenerse ahí, por lo tanto el clavo funciona, no va a tener un esfuerzo, no va a sostener nada, no va a resistir nada, así que probablemente podemos poner puntas, clavos, tachuelas para sostener la parte trasera de un mueble. El atornillado entrega mucho mayor resistencia, pero igualmente se prefiere no utilizarlo a la vista por su falta de estética, porque son feos, de repente quedan mal hechos, algunos aprietan más, algunos aprietan menos, no se ve bien. El anterugado es la más conocida y utilizada, no queda a la vista y entrega una gran resistencia al unión. El galleteado, que es el que decíamos, se utiliza preferentemente para la unión de piezas que forman tablero. Unión una tras otra para formar un gran tablero, lo podemos hacer con entarugado, o sea, con este galleteado, perdón. Requiere maquinaria especializada que no todos poseen o manejan, mientras que el pegado es la solución para unas piezas más antiguas y que en la actualidad posee un mayor número de variantes y calidades. El pegado ahora puede ser a niveles insospechados. Realmente podemos lograr adherencias enormes con los materiales que existen en la actualidad. Mucho más de lo que existía hace 20, 30, 40, 50 años atrás. Así que nosotros podemos confiar de repente en que algunas piezas unidas con un adhesivo sean tan resistentes como las piezas clavadas, entarugadas o galleteadas, o atornilladas, ¿ya? Así que eso lo tenemos que tener muy claro. De hecho, en algunas ocasiones, si ustedes pueden ver que piezas que se rompen en la madera y no se rompen en la unión pegada, porque el adhesivo que se ha utilizado es de excelente calidad y el proceso ha sido realizado adecuadamente. En esta última etapa es la terminación. En esta etapa se desarrollan las actividades que determinarán el nivel de presentación ante el cliente que poseerá el producto. ¿Ok? En este caso, las actividades tienen un fundamento principalmente estético para su definición, siendo las principales el lijado. El lijado puede ser la última etapa del proceso productivo o la primera de la terminación, dependiendo de nuestro esquema mental para eso. Pero siempre está después de todas las actividades que le hayan modificado el producto, después que se haya perforado, después que se haya ranurado, después que se haya cortado, después que se haya dimensionado, después que se haya hecho todas las actividades, viene la lija. ¿Por qué? Porque todas las actividades anteriores generan, de alguna manera, daño en la superficie. Y la lija tiene el objetivo de
generar esta suavidad y dejar la superficie lista para el resto de los procesos finales, ¿ya? Es una superficie que va a estar en contacto ya con el cliente, es la superficie que va a ver el cliente, una superficie que no debe notarse el trabajo que se ha hecho, ¿ya? No deben notarse las marcas de las herramientas, no deben notarse las astillas que hemos obtenido en en los procesos, así que la lija es un proceso posterior a todos los otros procesos productivos, o el primero antes de la terminación para asegurar los otros procesos. Así que depende. Lo voy a poner acá, que es el lijado a generar la suavidad superficial requerida mediante el uso de material abrasivo. Para eso está, nada más que eso. Entre las actividades que nosotros podemos hacer para proteger y darle terminación al producto está la impregnación, el impregnado, que ya vimos que era entregar protección ambiental utilizando aceites protectores, ya la más antigua, la más común. Antes solamente se usaba esto. Antes estoy hablando de cientos de años atrás, en donde solamente se podía proteger de alguna manera el material, no habían productos que dieran otras características. Entonces usaban barnices, o sea, perdón, aceites, las ceras de abeja, el aceite general, lámpara. De hecho, el aceite de oliva en el lejano oriente, en el Oriente Medio también, se utilizaba como material para darle una terminación al producto y hacerlo un poco más resistente a la intemperie o al uso. Entonces el impregnado entrega protección ambiental utilizando aceites protectores. Protege de la luz, que ataca la madera, protege de la humedad, impide un poco, en cierta medida, el ingreso de humedad al producto, protege de la suciedad, porque ya la mugre no se pega tanto en el producto, etc. Entonces, de las grasas de las manos, etc. Se entrega una protección. Normalmente no tiene una gran estética, no es muy bonito, pero se usa bastante perdón, para esas acciones de protección. El barnizado es la aplicación de un líquido que entrega color, protección y brillo a la madera, generalmente de uso casero, no es de uso industrial. Es muy poco común que en la industria se utilice el barniz, no, normalmente no se utiliza. Lo que sí se utiliza son otros productos. El barniz, entonces, como es un producto de una calidad razonable, no excelente, se usa más bien en el bricolaje, en las actividades caseras, etc. El sellado, su propósito es cerrar los poros de la madera preparándola para las aplicaciones de protección y estética posteriores. Ojo, todos los materiales, no importa el material que sea, madera, fierro, cemento, ladrillo, yeso, cualquier material, no puede ser pintado o lacado inmediatamente. Esto se hace en materiales preparados. Si el preparado se hace con ensellado o con un imprimante, imprimante o primer, que es una material que entrega ciertas características a la superficie para poder recibir el producto final. ¿Ya? Uno no puede pintar ladrillo. Lo primero que uno hace es darle una mano de algo para que prepare la superficie. Si se fijan bien, cuando nosotros estamos pintando algo, el, ¿cómo se llama? El fabricante del producto que vamos a utilizar generalmente dice que aplique unas 2 o 3 manos de pintura. ¿Por qué? Porque la primera mano de pintura, la primera capa que nosotros aplicamos, no importa la que sea, digamos, lo que hace simplemente es preparar esta superficie para recibir el material. ¿Ya? Nos entrega las características que nosotros estábamos esperando del material. Eso se entrega posteriormente a esta superficie preparada. Así que el sellado es un material específicamente preparado, desarrollado, para preparar la superficie, ¿ya? Para dejar la superficie lista para recibir los otros productos. ¿Ya? El lacado, entonces, es un proceso que sigue. Puede ser un lacado transparente con laca, transparente, proceso de entrega características de protección y esteticidad a la madera y es posterior al sellado siempre. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener muy claro. O puede ser un lacado opaco, donde no se vea la veta. Las dos características sirven. El lacado opaco es como el pintado, por decirlo de alguna manera. Uno puede lacar con color. La industria del lacado ahora está haciéndolo de manera bastante más fácil y con una menor calidad en términos generales. Los muebles lacados generalmente son ahora los muebles de infantiles, ¿ya? Porque es un material fácil de lavar, el lacado se puede limpiar con un paño húmedo, sacar todas las mugres. Entonces los niños que ensucian mucho mm, obtienen mejores beneficios con eso y pueden mantener el mueble con más tiempo limpio.
Entonces el pintado, el lacado es un proceso que entrega características de protección y esteticidad de la madera posterior al sellado, lo mismo que el pintado, que entrega de protección y valor estético mediante líquidos opacos, cubriendo las vetas y entregando color al producto, que es un poco lo que estábamos viendo nosotros, lacado y pintado. Lacado transparente, cuando queda la veta a la vista, nosotros vemos qué clase de madera es, puede estar teñida o no puede estar teñida, pero es lo que nosotros estamos utilizando. Y el pulido, que es da característica de terminación superficial mediante cremas y pastas que dan brillo y protección adicional. ¿Ya? No se utiliza mucho, pero por ejemplo los muebles lacados generalmente cuando terminan esperan que se sequen 2 o 3 días, que esté la laca dura y seca, y se procede con una pasta de pulir. Lo mismo que los automóviles, se le aplica una capa y después se pule, y con eso se obtiene ese brillo que algunos muebles lacados tienen. Eh, ya no se está usando tanto porque las lacas y las pinturas ahora ya pueden entregar ese brillo, pero todavía existen empresas o talleres que lo utilizan, este proceso de pulido. De hecho, da muy buenas características también de terminación y da una idea de que algo es más bonito todavía. La terminación, como lo dice la palabra, es la última etapa del proceso y prepara el producto para su entrega al cliente. De preferencia se utiliza solo uno de estos procesos y muy raramente se mezclan entre sí. Lo que sí siempre va es el lijado. El lijado que suaviza la superficie eliminando imperfecciones y rugosidades. Esa siempre está, y está antes que cualquiera de estas otras. ¿Ya? Eso lo tenemos que tener claro. La primera que vamos a hacer después de haber terminado el producto de sus procesos, de corte, perforado, armado, lo que sea, es lijarlo. Eso es lo primero, eso no puede faltar. Siempre está dentro de esta estructura. El impregnado se utiliza especialmente en maderas que van a estar a la intemperie. El barnizado generalmente no es utilizado en la industria y se emplea en actividades caseras o de bricolaje. Y el sellado prepara la madera para la aplicación de otros productos embellecedores y protectores. Entonces el sellado, aquí tenemos la madera preparada con estos elementos para darle la terminación final, que se entrega con el lacado, por ejemplo, que entrega características de resistencia y valor estético a la madera, mientras que el pintado se utiliza preferentemente en productos de menor calidad, ya que los muebles y objetos más valiosos prefieren el sellado y el lacado. El pintado, entonces, es para muebles más de batalla, ¿ya? Pero hay gente que le ha dado valor estético al pintado y obtiene productos que son bastante entretenidos. Fíjense que sí hay que tener cuidado, que la pintura, el pintado de los muebles en la madera generalmente tiene menor duración que el sellado y el lacado, ¿ya? Si ustedes van a comprar un mueble al home center, por ejemplo, van a comprar una hermosa silla blanca de madera, se van a dar cuenta que esa hermosa silla blanca de madera va a tener una imagen de uso, se va a ver usada, se va a ver en malas condiciones mucho más tempranamente que una silla que haya sido lacada simplemente en madera y que esté con la madera a la vista, porque el pintado no es tan resistente en ese sentido. El pulido, finalmente, se utiliza cuando se desea entregar un valor estético a las superficies, un gran valor estético, ya que con él es posible dar mucho mayor brillo y resistencia. Generalmente se utilizan cremas y pastas especiales, así como también ceras de abrillantado, ¿ya? Entonces, si nosotros queremos sobrepasar la idea de nuestros clientes, darle algo que realmente le llame la atención o lo atraiga mucho más, vamos a pulir esa superficie. Y ese es el tema. Con esto ya tenemos definido y terminado el producto y en condiciones de ser entregado al cliente. Estamos entonces, jóvenes. Yo voy a, como siempre lo hago, vamos a subir esta presentación, de manera que ustedes la tengan en la página para que puedan guiarse después, porque esta es una guía para construir un diagrama de procesos, correcto, ¿ya? ¿Qué parte va primero? ¿Qué parte quiero utilizar de esta? ¿Cuál uso? ¿Cuál no? Y esto va a ser parte del informe final. Así que hemos avanzado, hemos recuperado un poco la línea de lo que queremos ver. Vamos a ver específicamente algunas eh, operaciones más claras, más específicas, mediante el uso de ciertas herramientas en las próximas reuniones, y estaríamos listos para dar nuestro informe final. Y el informe final va a ser el siguiente. Yo les voy a mostrar la construcción, la fabricación de un producto de madera, y ustedes van a tener que hacer, mirando ese video, el diagrama de las operaciones que se realizan. Y me van a informar respecto a las condiciones de materiales, las condiciones de protección personal, las condiciones de trabajo, etcétera, para poder entregar este producto adecuadamente y ver si ustedes en realidad comprendieron la idea esencial de lo que es el trabajo en la madera, que es nada más que eso, este taller. ¿Alguna duda? ¿No? No, profe, todo claro.
Ya, Mauricio, gracias. Estamos claros, ¿cierto? La próxima reunión, entonces, vamos a avanzar un poquito más fuerte en esto, pero ya en los procesos y vamos a ver alguna forma de trabajo con las herramientas que hemos mostrado aquí, esquemas generales, para que lo tengan claro y puedan comparar después con la fabricación de un producto específico. Ok, jóvenes, nos vemos en la próxima reunión. Cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Sigan descansando. Chao, profe. Chao, chao.